La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Bienvenidos a La Última Flecha, el podcast del antepenúltimo mohicano, y ahora mismo podría hacer el chiste con la frase de Fray Luis de León, de decíamos ayer, pero no voy a hacerlo. Voy a decir que lo último que dijimos se dijo en mayo, en este santo programa, así que lo que tengo que hacer lo primero es pedir disculpas por haber tardado tanto en volver a traeros pues un episodio más de La Última Flecha. Hoy estamos aquí reunidos en este de nuevo santo programa. Miguel Muñoz Garnica, muy buenas, ¿qué tal? Muy buena, o mejor dicho, konnichiwa. Konnichiwa. Y también tenemos a Emilio Luna, ¿qué tal? Luna-san, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo era? Doso Yoroshiku onegaishimasu. Vamos a tener a José Luis Forte, creo, en algún momento del programa, pero del capítulo, pero ha llegado tarde, así que empezamos sin él y luego que salte y diga adiós. Bueno, hoy vamos a visitar Asia, concretamente Japón. Es la primera vez que hacemos una peli del país nipón. Y bueno, viene de la mano de el que eligió la peli, fue Miguel Garnica, que ha sido el que ha decidido llevarnos hasta este país, hasta este país. Y bueno, la eligió, como digo, pues por allá por el tiempo de la Guerra de los Dioses, pero por fin hemos podido reunir al equipo. Es una peli de un gran director, pero uno de los grandes directores en la sombra de Japón, que, bueno, pues se escapa de los nombres conocidos y esos redondos y silábicos apellidos que todos conocemos de la historia del cine japonés. Y bueno, es un genio escondido al que creo que le estamos haciendo mucha justicia dedicándole un capítulo. Y además también hablamos hoy de una peli pionera porque es una de las primeras road movie de la historia. Vamos a hablar de la película de Hiroshi Shimizu de 1936, Arigato-san. Arigato-san, que su traducción en inglés es Mr. Thank You, es el apodo cariñoso que los habitantes de los pueblos de las montañas de Japón le tienen al conductor del autobús que recorre habitualmente día a día pues esos tortuosos caminos del país hasta la capital, hasta Tokio. Y bueno, vamos a ir viendo cómo van llegando diferentes personajes a este autobús, como cada uno es diferente, de diferentes pueblos, de diferentes clases sociales, y va a haber, digamos, 4 personajes diferentes, 4 personajes protagonistas, que son este conductor, una mujer que le acompaña desde el principio de la película, y también una madre y su hija que se montan en el primer pueblo, porque en principio van a visitar a unos familiares, o eso es lo que dicen, o que la hija va a irse a trabajar a la capital, a Tokio. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen, pero quiero que empiece a hablar ya Miguel, porque es realmente el gran experto. Yo creo que la película deambula un poco de forma leve entre la comedia y el drama, dando pie a una relación romántica de 2 personajes. Pero yo creo que lo que hace Shimizu con esta peli es hacer una radiografía maravillosa de la sociedad japonesa y de la vida rural del país a principios de siglo. Y tengo que decir que me ha gustado mucho, y ahora a lo largo del programa os iré diciendo por qué. Pero si hay que hablar de la figura de Shimizu y de esta peli, vamos a empezar por Miguel Garnica, que es el gran experto, como digo, en cine japonés. Así que, Miguel, háblanos de la figura de Shimizu. Venga, pues vamos con ella. Lo primero, por una vez sí le vamos a hacer justicia al término director en la sombra o director olvidado, porque Shimizu es realmente un olvidado. Está más reivindicado en los últimos años, no tanto por las labores de las instituciones, sino por las labores del fansub y del pirateo, que aquí vale la pena decirlo abiertamente, porque la mayoría de las películas de Shimizu, si no hubiera sido por gente que se preocupó de sacarlas de ediciones en DVD japonesa o incluso de emisiones televisivas, no la hubiéramos conocido nunca, ¿no?
y es un director al que se le debe todavía una recuperación que otras figuras del cine japonés que en su momento estuvieron más olvidadas, como Mikio Naruse, sí que han tenido ya, ¿no? Uh-huh. No tiene un remaster todavía de ninguna de sus películas y de hecho en el mercado occidental solo se conocen 2 cofres de 9 películas en total que editó Criterion, y son cofres de DVD que ni siquiera son remasterizaciones en Blu-ray o en HD ni nada de eso. Entonces, Shimizu, vamos a ir situándolo un poco, es un tipo que tiene nada más y nada menos que 166 películas, según las cifras que yo manejo. Es una bestialidad, esa época en la que se podían hacer 9 películas al año, o sea, una locura. Sí, totalmente. Yo el otro día estuve intentando investigar quién es el que tiene más películas de la historia, de los directores de esta etapa clásica, y creo que Alan Dwan con más de 400, pero bueno, Shimizu con 160 y pico tampoco está nada mal. Y solo en 1936, que es el año de Arigato-san, hizo 7 películas, que ya era una época más avanzada y todavía trabajaba a un ritmo bestial, ¿no? Uh-huh. Entonces, de él decir que es un tipo que debuta como director en 1924, con 21 añitos solo, en la productora Sochiku, que ahora daré alguna pincelada más de por qué es importante que trabajar aquí. En los años 20, un tipo que hace mucho melodrama, sobre todo, y es una época muy desconocida básicamente porque esas películas ya no es que no estén editadas, sino que no se conservan. El cine japonés de la época muda hubo una debacle total y se conservan poquísimas películas. Entonces Shimizu, según las cifras que manejo yo, tiene 60 películas de los años 20 y se conserva una y un fragmento de otra. Eso es todo lo que hay. Qué pena. Qué pena. Entonces, Shimizu viene como otros directores más conocidos, sobre todo como Yasuhiro Ozu o como otros directores clásicos del cine japonés como Yasuhiro Imatsu, Heinosuke Gosho, Mikio Naruse en sus comienzos. Viene de la Sochiku, que es la productora que se considera que asienta el estilo clásico del cine japonés, ¿no? Y ahí es donde él se acerca a un género muy importante que se le llama el Shomingeki. El Shomingeki, a grandes rasgos, es un tipo de películas que surge a mediados de los años 20 sobre pequeñas historias con una carga dramática mínima de situaciones cotidianas de las clases medias, media baja japonesas. Conectaba un poco con la curiosidad del público de, entre comillas, verse a sí mismo en la pantalla, ¿no? Uh-huh. En los años 20 en Japón y en los años 10 hay muchísimo movimiento entre intelectuales porque se hiciera un cine un poco más liberado de las herencias del teatro, y el Shomingeki viene a compensar esto. Digo que la Sochiku es importante en este aspecto porque la Sochiku empieza a hacer el Shomingeki, que era un cine de directores muy jóvenes y pensado para un público muy mayoritario en esa época, frente a lo que era la otra gran productora de la época, que es la Nikatsu. La Nikatsu hacía un cine que era herencia del teatro melodramático japonés, que se llamaba el Shinpa, y era un teatro donde se cargaban mucho más las tintas, ¿no? Y, por ejemplo, Kenji Mizoguchi viene de la Nikatsu y de la tradición del Shinpa. Uh-huh. Y muchas veces, sobre todo en esa época, los estilos de gente como Mizoguchi frente a Ozu y Shimizu se suelen contraponer. Entonces, el Shomingeki se hace un poco primero con este espíritu de reflejar la vida de las clases medias, con tramas muy de andar por casa. Creo que no hay ningún género o casi ninguna película en el cine clásico estadounidense que tenga una equivalencia. Y son películas que se tratan de hacer con buen humor, con cierto espíritu optimista, pero a la vez reflejando pues las condiciones difíciles de la vida de estas clases medias, sobre todo a partir del año 29, que es cuando viene el famoso crash bursátil y la crisis mundial, y Japón la sufrió muchísimo durante los años 30. Entonces, uh-huh, en Arigato-san se ve muy bien como una película animada, optimista, pero que no esconde las condiciones de vida de lo que era Japón de la época, y en este caso el Japón rural, ¿no? Es una perfecta definición. Por un lado, y esa parte optimista se puede escuchar en la banda sonora, para empezar, que es siempre animada y que realmente en momentos te está contando dramas personales de cada uno o cuáles son los dramas personales de cada uno de los personajes que montan en el autobús. Sin embargo, la música no deja de ser una música animada. Y luego, por otra parte, sobre todo ese costumbrismo rural y esa normalidad de las historias que trata. O sea, básicamente se ajusta perfectamente Mr. Thank You a este estilo de películas.
Bueno, luego por dar alguna pincelada más, decir que es un director que quizás su parte más conocida sea a partir de finales de los años 30, cuando se especializa en películas sobre niños. Un poco forzado por la censura, porque en otras historias no podía trabajar. Japón a partir del 37 tiene una censura cinematográfica fortísima a causa del gobierno militar, que ya empezaba a meterse en guerra y en propaganda bélica y tal. Y por estas películas de niños por las que es más conocido. Y él incluso, después de la guerra, después del desastre que fue la guerra para Japón, hizo una película sobre el viaje de unos huérfanos por las ruinas de Japón que se llama el camino de los niños. No Kodomotachi, los niños de la colmena, traducido más o menos, que además rodó con auténticos huérfanos de guerra, y no solo eso, sino que él puso mucho dinero y un hogar de acogida para huérfanos de guerra, y se preocupó mucho por la educación de los niños, y muchas de sus películas son reflejo de eso, ¿no? Son películas de ficción, pero con mucho toque documental en el rodaje con niños. Y ya un dato más de faranduleo es que se cuenta de él que también era un tipo muy mujeriego, y uno de sus varios matrimonios fue con Kinuyo Tanaka, la actriz más conocida de esa época en Japón, la que se suele considerar musa de Kenji Mizoguchi, que también tiene una carrera como directora que ahora se está empezando a revalorizar. Y allá por los años 30 se cuentan las crónicas de la época que tuvieron un matrimonio que acabó como el Rosario de la Aurora, bastante tormentoso por lo visto. Ozu y Mizoguchi eran y Shimizu eran grandes colegas, eran compañeros y se llevaban muy bien, ¿no? Sí, incluso Ozu tiene, quizás la cita más conocida sobre Shimizu es de Ozu, porque Ozu le preguntaron una vez por su cine, él siempre decía que le gustaba mucho, y Ozu dijo algo así como que él y Mizoguchi eran dos directores que conseguían lo que conseguían después de muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, y que sin embargo el único genio era Shimizu porque le salía todo de una forma natural y conseguía algo que a lo que ninguno de ellos dos llegaba, ¿no? Que bueno, eso me lleva un poco a otra cosa que quería hablar, que son 3 rasgos de estilo muy rápidos de lo que sería su cine. Uno ya se adivina por esa cita de Ozu, que es un estilo de dirección un poco más relajada, menos controlada, menos medida. Uh-huh. Hay una anécdota suya que de un asistente de uno de sus rodajes que cuenta que él había veces que si llegaba algún conocido al plató, dejaba que la cámara siguiera rodando y se iba a una parte y se ponía a charlar por ahí. O sea, que era un director que a veces ni siquiera estaba encima del rodaje, ¿no? Luego era un director muy, muy aficionado al rodaje en exteriores, el que más de esa época, y en Arigato-san se ve perfectamente porque toda la película está rodada en localizaciones reales. Y luego tenía un estilo de dirección de actores. Bueno, a él le gustaba esa otra diferencia enorme con Mizoguchi. Mizoguchi, por ejemplo, es un tipo que le gustaba trabajar con actores de mucho renombre, de mucha categoría, actores que venían del mundo del teatro, y en consonancia con eso, para, digamos, dejarle lucir en sus interpretaciones, que más que faciales eran sobre todo por movimiento, Mizoguchi hacía sus famosos planos secuencia, planos largos. Shimizu, por el contrario, le gustaba trabajar con actores con poca o ninguna experiencia, a veces con no profesionales, no quería gente de teatro, no quería interpretaciones estadas, y como eran actores más limitados, pues eso le obligaba a hacer planos cortos y a fiarse más del montaje. Y de Shimizu se cuenta mucho que él se negaba en redondo a darle indicaciones a sus actores más allá de lo que ponía en el guión. Si en el guión ponía que tenían que llorar, él les decía, no, pues simplemente llora. No les daba más trasfondo ni más que eso. Eso lo caracterizaba mucho. Pues ya te digo que eso es bastante complicado para un actor. Que te den esa única acotación y que ya tira tú por donde sea, pone bastante en valor el trabajo que hacían los actores con él. Emilio, era la primera vez que veías esta peli y cuéntanos qué tal. Sí, a efectos prácticos es mi primer Shimizu. Es cierto que la vi cuando tenía 20 años. Uh-huh. Eran pues todo el año 2000 prácticamente, ¿no? Uh-huh. En un ciclo de la universidad, como de taller, ¿no? Justamente en un ciclo sobre contextos. Y me recuerdo esta película porque la vi la misma semana que vi Lola Montes, ¿no? Más Full, y la recuerdo en aquel momento me pareció muy aburrida,
muy aburrida, claro, estamos hablando de un chavalín, ¿no? Que estaría a punto de ver Señor de los Anillos, seguramente. Claro. O sea, la Comunidad del Anillo, o sea... tenías claro lo que sí, en ese momento no... ¿Cómo te han cambiado los gustos, Emilio? Qué sorprendente. Ya te digo. Entonces, la recuerdo, pero no... Realmente no la he recordado con demasiada profundidad, ¿no? Entonces la he visto esta semana en ratos libres que he tenido, que no son muchos, y lógicamente no tiene nada que ver mi percepción de aquellos entonces con el ahora, ¿no? Y sí, la he disfrutado mucho. He estado buscando información como habréis hecho vosotros, sobre todo tú, Dani, porque esto viene de serie de Miguel, que aquí somos un poco profanos en comparación, ¿no? Y entonces he estado buscando información y es cierto lo que ha dicho Miguel, que es un director a rescatar y que sobre todo la crítica estadounidense sí le ha dedicado cierto foco, pero tampoco demasiado desarrollado, ¿no? Con la mención que ha hecho Miguel de Criterion, que sacó en varias ediciones, pero tampoco la hizo con demasiada fuerza, para hacer un volumen interesante de películas. Y no es muy conocido. La verdad que de aquí, desde hace unos 10 años para acá, se están intentando rescatar autores japoneses como el mentado Naruse, ¿no? Que también pues un director, pues, no por decirlo así, maldito, ¿no? Pero sí olvidado, ¿no? Parece que todo se reduce a Ozu, Mizoguchi y Kurosawa. En última instancia, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que esta propuesta de Shimizu, que no sé si es su mejor película, no sé si Miguel lo remarca así o no, pero me ha parecido... No, la mejor, ¿eh? No, ahora va a decirlo, ahora Miguel seguirá con eso. Es un film de evidente carácter humanista, ¿no? Y que como la primera vez que la vi estaba marcada en un ciclo llamado Contexto. Pues realmente marca un poco lo que es el periodo entre guerras de Japón. Es un país en constante mutación que pasa, bueno, estamos viendo en casi toda la parte del metraje como la gente emigra, ¿no? Sobre todo desde la zona rural a la ciudad, ¿no? Como las mujeres no le queda más remedio que prostituirse. Es un poco los lodos, ¿no? De la Gran Depresión en Japón, ese clima deprimido, ¿no? Que lleva a un cambio político que pasa de una especie de parlamento a un régimen militar, ¿no? Con todo lo que ello conlleva y bueno, todo desemboca en lo que ya conoceríamos después en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es un momento en el que Japón pues está completamente a la deriva, donde las personas sufren, ¿no? Y eso lo retrata el film, no lo marca de manera evidente, ¿no? Eso, el tema de la banda sonora tenía la duda, ¿no? Porque es verdad que la copia que hemos visto es una copia pues de 420p, o sea, es una cosa básica. Ya no sé si esa banda sonora es la original y la han pegado ahí o porque no lo tengo claro. Aún no pega ni con cola, por cierto, porque claro, es que dice, si es por ese mensaje optimista, yo entiendo que pueda tener esa música, pero también es que no pega con la historia que está contando, a pesar de que no es una historia tremendamente dramática que haga una contraposición muy brutal, pero realmente es que no pega, aún así que sea tan animada y tan jacarandosa. Hay un punto de vista cómico, por supuesto, también romántico, ¿no? Todo ello, pero las cosas que nos cuentan, todas esas miradas al retrovisor del protagonista marcan un poco lo que es el tono dramático de un film que cuenta cosas duras de una manera, por supuesto, liviana, ¿no? Pero que hablo, como he dicho antes, de un momento en el que Japón se iba por el desagüe, ¿no? Y es algo que me gusta cómo está contado, y también ya después andaremos en la puesta en cuadro, en la puesta en escena de la película, pero hay cosas que me fascinan, ¿no? Como el uso de los espacios, como la descripción geográfica, orográfica, que es algo que últimamente valoro mucho en el cine, y en el caso de este me parece excepcional. No sé si quieres añadir sobre esa mejor película de Shimizu, Miguel, ¿cuál dirías?
Pues tengo varias candidatas. Hombre, Mr. Thank You me encanta, por supuesto, y la considero de las mejores, pero la mejor quizá estaría entre la que he mencionado antes, esta de los niños de la colmena, sobre todo por la significación histórica que tiene, y una película que es del 37, creo, sí, del 37, que se llama... Ay, se me acaba de ir el nombre, qué mal. Es que tú sabes todos los nombres en japonés, Miguel. Claro, es difícil de recordarlo. Y soy yo el que estudió japonés. Bueno, pues mira, mientras buscas, si quieres, voy hablando de la importancia de la palabra arigato dentro de Japón, que para esto me van a valer mis 4 años estudiando japonés, ¿vale? Porque es... Niñas del viento, por cierto. Niñas del viento. Ya la digo, te dejo seguir, dale. Niñas del viento. Bueno, hay que decir que la palabra arigato se está repitiendo a lo largo de la película y marca, por supuesto, el carácter amable del personaje principal, que es a quien se refiere el título de la película, Arigato-san, que es el conductor de ese autobús. Y hay que decir que la lengua japonesa es muy rica en expresiones de agradecimiento, porque, bueno, pues la cultura japonesa es una cultura milenaria que pues está marcada por esa acción de agradecimiento y tiene como cultura la acción de agradecer. Y hay que decir que arigato significa gracias en un tono informal, que normalmente se utiliza entre amigos y familia. Y bueno, dependiendo del ámbito en el que lo dices, puede tener un significado u otro. En este caso, tal y como lo utiliza este conductor, realmente es como con permiso o algo así, porque realmente él lo va diciendo con cada persona que se va cruzando en el camino y que tiene que apartarse para que pase este autobús, ¿no? Y bueno, hay que decir que la palabra arigato también marca un estrato social. La palabra arigato se utiliza con un rango mayor social. Hay otras formas de agradecer, pero normalmente cuando quieres agradecerle algo a alguien, en este caso un maestro, un supervisor, alguien que está por encima de ti en el estatus, tienes que decir arigato, porque es la palabra acorde. Si no, los japoneses se ofenden dependiendo del tipo de palabra que utilices, porque puedes hablar de forma formal e informal y puede ser un problema en este caso, ¿no? Y nada, arigato es también, no sé, tiene un significado como gracias por hacer algo difícil por mí. O sea que, ya digo, que es una palabra que se utiliza como gracias y es la traducción que nosotros le ponemos, pero realmente luego tiene un amplio abanico de traducciones dependiendo del momento en el que se utilice. Y dicho esto, creo que deberíamos hablar de que es una road movie. Que es una road movie de 1936, que a mí, yo no sabía de qué iba cuando la vi en mayo, la he vuelto a ver 2 veces esta semana, y me ha encantado, porque tiene que ser una de las primerísimas de la historia. No sé, ¿cuántas pelis recordáis previas a esta de cine clásico? Sucedió una noche, que se considera una de las primeras de la historia. Creo que algún par más que he podido ver en algunas listas y demás, pero realmente la primera road movie que se considera Sucedió una noche, de Frank Capra, y es del 34. Sí, el concepto o el subgénero de road movie es un género tan amplio que cabe tantas cosas ahí que, bueno, tiene su recorrido previo en la literatura, por supuesto, y en el teatro. Tiene el tema romántico, además, del film, pues también pues lo remarca un poco y demás, pero tampoco te creas tú que he pensado mucho en la primera road movie de la historia. A mí me explotó la cabeza, me pareció algo súper... claro, me pareció algo... De repente vi una película muy, muy antigua con un carácter de road movie. Es una road movie, sí. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho el género, tengo que decir que a mí las road movie me gustan mucho, entonces fue como... No me lo puedo estar creyendo. O sea, me parece demasiado antiguo para que ya se hiciera una película así, y sin embargo fue una de las cosas que me llamó de primeras la atención y ya me quedó enganchado para toda la película. ¿Vale? Y esto que acabáis de oír es la llamada de José Luis Forte, al que vamos a meter la videollamada y vamos a saludar. Hola, José Luis Forte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas noches. Pues nada, bienvenido. Llevamos ya nuestros 25 minutitos de tertulia
Y estábamos hablando, además nos viene hasta bien para de lo que estamos hablando, porque puede que Mr. Thank You sea una de las primeras road movie de la historia del cine. Yo hablaba que antes que esa conozco la película de Frank Capra de Sucedió una noche, pero antes que eso hay muy poco más. ¿Conoces alguna anterior o algo sobre el género que puedas decir? Bueno, realmente equiparable a Mr. Thank You, dificilísimo, porque incluso Sucedió una noche, aunque es una road movie, pero no mucho sucede en la carretera realmente, ¿no? Son vicisitudes que le van pasando unos personajes a lo largo de unas aventuras en Sucedió una noche, pero Mr. Thank You, yo creo que lo que destaca es que todo sucede, casi diríamos, en tiempo casi real, ¿no? Es hora y media de película en un recorrido de 80 kilómetros, que evidentemente en ese autobús, en aquella época, por esas carreteras que atraviesan estos maravillosos personajes de la película, evidentemente no era un viaje de hora y media, ¿no? Uh-huh. Antes que nada, pedir disculpas por haberme incorporado tarde. No pasa nada, Forte. Solamente deciros que recordad que un mago no llega ni pronto ni tarde, solo cuando... Mira, hablando del Señor de los Anillos. Lo he nombrado. Es la segunda vez que se habla del Señor de los Anillos en este podcast, cosa que me sorprende muchísimo. No sé, estamos hoy, bueno... Sí, de todas maneras... Pero si yo soy súper fan de la película de Ralph Bakshi, de las películas de Peter Jackson, y evidentemente me gusta muchísimo la obra de Tolkien. Hay que decir que Forte ha entrado muy bien, ¿eh? Normalmente cuando llegas a un botellón y están todos borrachos, siempre pues parece que no hace mucha gracia pero ya ha llegado y ha entrado fino. Le he dado pie para tirarse, se la he puesto ahí en bandeja para que él pudiera explayarse. Forte, no sé si ha vuelto, imagino que habrás vuelto a revisitar hace poco la peli, porque yo creo que ya la viste en su día en mayo, cuando se supone que la íbamos a hacer. ¿Qué te ha parecido la peli? ¿Qué te pareció cuando la viste? A mí la película, yo creo que es la típica película que cuanto más veces la ves, más te gusta y más te enamoras de ella, ¿no? Porque precisamente un rasgo la primera vez que la ves es que parece que te quedas como que necesitas saber más, quieres conocer más a esos personajes. Has estado conviviendo con ellos en ese viaje. Shimizu hace una cosa maravillosa, que es que te introduce en ese autobús con todos esos personajes, la vida de toda esa gente que va en ese autobús, y te da la sensación de que tú también vas ahí dentro, ¿no? Y cuando te tienes que bajar, que es el fin de la película, te quedas como, necesito saber más de estas personas, qué sucede, qué va a pasar ahora, por qué no conozco más. Y cuando la ves una segunda vez, parece que estás absorbiéndolo todo para ver qué detalle se te escapó, qué mirada, qué gesto, qué detalle suma a una historia que ya conoces, y te das cuenta que hay muchísimas cosas que suman. Las que conoces te maravillan, las que incorporas nuevas, no sé, es como si de repente hiciera ese viaje y conoces el camino, conoces ya a los personajes, y todo lo que te van contando es como si te lo contaran otra vez, pero aún mejor. No sé, es una película que me parece una maravilla, de una modernidad tremenda, de una sencillez increíble, esa sencillez que yo creo que es tan difícil de conseguir, aunque no tenga nada que ver, pero en literatura me podría recordar a un Stevenson, si queréis, ¿no? Un Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, otro Jekyll Mr. Hyde, un escritor con una literatura súper sencilla, fácil de leer, parece que todo fluye solo, pero tan difícil llegar a esa depuración de que cada línea, cada plano, en el caso de Shimizu, está ahí porque tiene que estar y va a sumar y te va a introducir en el viaje que supone la película, que me parece un prodigio. Yo me quedo con algo que hace, y es que no deja títere con cabeza, en este caso para bien. Shimizu va pasando por todos y cada uno de los personajes que podías encontrarte en esta sociedad, y estamos hablando de que aparecen agricultores, un cartero, unos niños estudiantes, un vagabundo errante en busca de su mujer que está loco, excursionistas, gente emigrante que la has nombrado y que es una de la parte importante de la descripción de esta sociedad japonesa que hace Shimizu, de un país que está en completa migración. Salen monjes,
artistas errantes, y eso es algo que me parece muy, muy pintoresco y que da la clave. Es decir, en el momento en el que escribió el guión fue muy puntilloso a la hora de que todos estos personajes vayan apareciendo y de cada uno tienen un comentario diferente todos los personajes que van dentro del autobús, y que además es algo que me gusta mucho, y es que las personas que van en el autobús van haciendo un comentario y van dando información y desarrollan y explican y dan profundidad a toda esa sociedad japonesa. Creo que es de las cosas más bonitas que tiene la película, que lo va dejando como un goteo, pero que realmente al final te han hecho un conjunto de todo lo que quería mostrar y de todo lo que era la sociedad de Japón realmente. Sí, y aparte, bueno, el contexto en el que está rodado la película invita a pues, una crítica social, ¿no? Sobre todo sería lo normal, ¿no? Pero es una mirada más bien compasiva, ¿no? Con todos los personajes que entran en autobús y que pasan alrededor a través de la voz, pues en over, ¿no? Del protagonista, ¿no? De Arigato-san, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Miguel, ¿no? Sobre que es una labor de montaje principalmente porque los actores no son profesionales. Uh-huh. La verdad es que cualquiera lo diría, ¿no? Y también es una manera también de dirigir actores, quiero decir, saber las limitaciones, ¿no? Y por ejemplo la chica, ¿no? Que yo creo que es la protagonista de la película, ¿no? Junto al conductor, ¿no? Porque además lleva casi todo el peso tanto cómico como dramático del film, ¿no? Pues la verdad es que a mí me ha impresionado mucho y también ocurre lo mismo con el personaje principal. No he indagado en su filmografía, seguramente será súper escueta si es que no han hecho nada más, ¿no? Pero esa sencillez que dice Forte, que es tan difícil de conseguir, es algo que es lo que más valoro quizás de todo esto, ¿no? Que a lo largo de esta maduración de esta cinefilia, ¿no? Que nos une a nosotros, ¿no? Pero que también tuvo su pasado, ¿no? Como hemos dicho hace un momento, aprendes a valorar este tipo de propuestas, ¿no? Que con tan poco se consigue tanto, claro. Se consigue tanto porque al final lo que la magia de la película está en pequeños detalles, como indica Forte, ¿no? Como en miradas, en gestos, en ligeros movimientos de cámara. Ahí está, yo creo que es la magia, ¿no? De esta propuesta, ¿no? Que tiene su sencillez, su gran poder. Bueno, yo voy a recoger varias cosas que habéis dicho. Primero, empezando por lo último, decir que los actores, algunos son no profesionales y otros sí que eran estrellas de su época. Sí que es cierto que a Shimizu lo que no le gustaba eran los actores muy teatrales, pero por ejemplo, la chica, el que se sienta al lado del conductor, uh-huh. Es una actriz que se llama Michiko Kuwano, que tuvo una carrera corta hasta los años 40, pero que sí que participó en muchas películas. Hizo varias con Ozu, incluso alguna con Mizoguchi y con otras de las Ochiku. Y sobre todo el Arigato-san titular, quizá, si no la mayor estrella de Japón de la época, una de las mayores, que es Ken Uehara. Él ha aparecido en cientos de películas a lo largo de bastantes décadas. Y en esta época se consideraba un poco el prototipo de estrella japonesa, que también es muy significativo, ¿no? Que se le dé un papel así y con este grado de realismo, porque una de las cosas que se cuentan de esta película es que Uehara, que ya era un actor totalmente consolidado, tuvo que aprender a conducir de verdad ese autobús por esos caminos para poder hacer el rodaje en exteriores. Que el autobús, por cierto, la otra anécdota es que era una furgonetilla de transporte de las Ochiku que arreglaron un poco para que pareciera un autobús pues, un autobús rural. En una escena un poco más y a pique el portaaviones. Sí, aparecen hacen una versión de Top Gun. Bueno, y iba a retomar también, déjame que ordene mi idea, lo que decía Fuerte del estilo literario, él lo comparaba con Stevenson en esa sencillez, en esa adaptación. Yo creo que ahí me da mucho, bueno, del escritor a quien adapta, que no lo han mucho, pero la película es una adaptación de un cuento corto, muy corto de hecho, de Yasushi Kawabata, el escritor japonés que llegó a ganar un premio Nobel, que si alguien tiene interés en leerlo, está editado en español, en Seis Barral, en una recopilación de cuentos cortos de Kawabata que se llama Historias de la palma de la mano. Y nada, el cuento se lee en 5 minutos, son 4 páginas, escasas, es muy, muy, muy breve.
y pone un poco la línea maestra de la narración, que está la idea de este conductor de autobús que siempre dice gracias, vaya por donde pasa. Y está un poco en la trama de la chica que van a vender como prostituta y que él acaba contribuyendo a rescatar, ¿no? de ese destino. Pero ese estilo de Kawabata está muy bien en la película porque Kawabata era un experto con pequeñas frases que eran casi como pinceladitas, así como de pasada, como cosas muy simples, te hacía unas revelaciones que eran entre revelaciones estéticas, no quiero tirar de tópico, pero un poco es un efecto parecido al que tiene el haiku, y a la vez revelaciones emocionales sobre los personajes muy potentes. En el cuento de Kawabata, que lo tengo aquí delante, una de mis frases favoritas es cuando describe al protagonista, al conductor del autobús, y en vez de describirlo físicamente, Kawabata escribe: era como un cedro bien erguido, simple y natural, y con eso, con compararlo con un árbol simple pero perfecto, te da una idea perfecta de lo que es, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy Kawabata. Por ejemplo, hay un plano en el que el protagonista y la chica a la que van a vender como prostituta, más o menos a mitad de película, se miran, él desde fuera del autobús y ella desde dentro, y con esa mirada con el cristal en medio ya te lo ha dicho todo, ¿no? Esos detalles de depuración formal son completamente Kawabata. Por último, retomar el tema de la road movie, que la verdad es que yo no había pensado tanto en la película en esos términos y no sabría decir si hay precursora o no, pero yo quería también traer un poco aquí a la palestra, si queréis retomarlo o no, ya como veáis, en otra cosa en la que es precursora absoluta. Bueno, no sé si absoluta, no sé, habrá otras precursoras, pero desde luego es una película que 10 años antes inventa lo que sería el neorrealismo, ¿no? Y lo que luego se celebraría tanto como toda esta cuestión de rodaje en exteriores, las vidas de las clases populares, la de dramatización. O sea, si la comparamos, por ejemplo, con Ladrón de Bicicleta, es una película muchísimo menos dramática que Ladrón de Bicicleta. Es una película menos controlada en un sentido todavía. Sí que es cierto que emplea estrellas todavía y no tanto actores no profesionales, pero toda esa cuestión de sacar la cámara a la calle y contar lo que pasa está aquí ya 10 años antes, ¿no? Que también nos hace pensar un poco en ciertos cánones de la historia que tenemos y cómo hay directores que se salen de eso y ya habían hecho las cosas antes o después. Esa comparación que haces con el neorrealismo, la verdad es acertada por un lado. Es cierto que yo creo que el gran valor de Mr. Thank You o Arigato-san está en el que, como he dicho antes, percibimos que hay un contexto feroz detrás de esta historia, pero no lo sentimos, ¿no? Al final es una historia, como dice Dani, pues ligera, con ese toque cómico, amable, por decirlo de alguna manera. En cambio, pues toda esa corriente neorrealista, ¿no? Con sus grandes autores italianos, es cierto que hay la levedad sigue existiendo, pero sí percibimos, sí somos conscientes como espectadores del drama, ¿no? Que viven esos los integrantes de ese universo, ¿no? Por mucho que sea una comedia y demás, ¿no? Y no, realmente me parece una visión muy acertada por tu parte, Miguel, y para mí le da más valor a la película de Shimizu, porque creo que aun conociendo, sobre todo si echamos un vistazo a los libros de historia o cualquier artículo sobre la época, tiene más valor, ¿no? Porque al final es una descripción bonita, como he dicho antes, pues muy sincera, ¿no? Y honesta con los personajes, ¿no? Y sobre todo pues que es una especie de homenaje, ¿no? A todas esas personas que fueron los grandes damnificados, ¿no? De todos los cambios políticos y sociales que hubo en Japón durante los años 30, ¿no? ¿Forte? Sí, bueno, varias cosas muy interesantes, y quería comentar varias. Lo primero, la evidente vitalidad que transmite la película, en una especie de alegría de vivir cuando si te detienes a analizar bien lo que te están contando. Continuamente se está hablando de lo mal que está el país, lo mal que está la situación. Ajá. Se incide mucho porque empieza en una zona pues digamos apartada del centro. Estamos a la orilla del mar, o sea que imaginamos que una zona muy muy alejada de lo que sería pues la capital de entonces, ¿no? Y nos está hablando todo el rato de cómo se abandona el
el campo, las cosechas vienen mal, no hay trabajo, la gente tiene que ir a la ciudad y muchas veces hay que ir a la ciudad a trabajo muy casi rayanos en la esclavitud, ¿no? Que es el que la jovencita protagonista que va con su madre, prácticamente la van a dar a una familia que la tengan de esclava, ¿no? Porque es un tipo de, una especie de, que la llevan de criada, pero en realidad lo que se está entendiendo es que no le van a pagar y la van a tener allí, pues, o como el familiar caído en desgracia de la casa, que va a estar allí para servir a la familia de la ciudad, que intuimos que será, no sabemos si rica, pero desde luego sí con posibilidades, ¿no? Perdón, Fuerte, que puntualice. Yo creo que la llevan a prostituirse, a venderla para la prostitución. Sí, bueno, a ver. Eso de la familia creo que lo dicen en una... Más que... En una conversación como distracción. Exactamente. Hablan de que es un poco que tengo ahí un pariente, al final dice la chica, ¿no? Pero sí, está titulada, además creo que está bien. No, si al final se lo dice. Al final la chica que acompaña a Arigato-san durante todo el camino al lado, hay un momento en el que le dice, ¿sabes qué? Si no te compras esa furgoneta que quieres comprarte, puedes salvar a esta chica de que la lleven a prostituirse. Lo dice así, lo dice claramente. O sea, que sabe a lo que va. Y sabe a lo que va. No, y aquí es donde quiero hacer la pregunta, porque creo que no lo dice en la película, pero lo deja caer. Y es que esta mujer fue a Tokio y ha sido de las pocas que ha podido ir a Tokio y ha vuelto, pasarlo mal, pero poder volver, que es lo que dice. Muchas de estas chicas no vuelven a cruzar este puerto y no pueden volver a casa. Yo creo que es así, ¿no? Sí, bueno. Lo deja caer, por lo menos. Como llevamos diciendo durante todo el programa y ha apuntillado fuerte ahora mismo, el subtexto habla de un enorme dramatismo, ¿no? De una situación muy difícil para las clases pudientes y donde pues las chicas pues van a las capitales, ¿no? Las grandes ciudades, las grandes urbes japonesas y en muchas de ellas ya no se sabe más de ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que es evidente y yo creo que la chica, este personaje que es muy ambiguo, ¿no? Y que bueno, que es una especie como en un momento creo que está ofreciendo alcohol a todos. O sea, no os he pedido esta semana escena para elegir, pero yo la había elegido como mi gran escena. Pero mi escena era la que ha nombrado Forte, de las miraditas, pero bueno, eso es muy clásico en mí. El caso es que ella dice que si le estáis rechazando, ¿no? Y yo creo que es una mujer que es una pues anticipada de su tiempo, ¿no? Una mujer que es repudiada por la sociedad porque se sale totalmente fuera de la norma, que quizás deja entrever que su pasado tuvo algo que ver con lo que ella, todo lo que se está hablando, ¿no? Y que está de vuelta y que va y viene y que tiene una vida, pero bueno, a los márgenes, ¿no? Y son ese tipo de cosas, ¿no? Que te va contando poquitos detalles de los personajes, aunque sea en leves, ¿no? Y el trabajo del director, el trabajo de cámara hace el resto, ¿no? Y eso es algo que me motiva mucho. Fuerte. Bueno, veo vuestra crueldad y vuestra maldad en no permitirme que siga pensando que esa jovencita no iba a ser sustituida. Yo me tiro toda la película creyéndome y intentando pensar que, bueno, mira, que no, hombre. Es que tú eres un ser de luz, Forte. Eres un ser de luz y yo entiendo que piensas así, pero... un ser muy siniestro, pero muy tonto. Perdona, no, Forte, no queríamos decir prostituir, sino mujer de compañía. No, pero viendo a lo que estabais comentando, a mí me gusta mucho porque precisamente en ese entorno en el que todo es dramático se mantiene esa vitalidad, en gran parte por la actitud ante la vida que nos presenta el personaje protagonista, ¿no? En un sitio en el que en esa carretera lo vemos continuamente durante el film, ¿no? Él va conduciendo y continuamente tiene que estar pidiendo, digamos, permiso para que se aparte la gente para él pasar con el autobús, ¿no? Y siempre que se aparta la gente, él da gracias. No se cansa de dar las gracias, ¿no? Es como una manera de, siendo amable, podemos intentar que todo sea un poco mejor, porque ya bastante ruda y dura es la vida de por sí, ¿no? Daos cuenta que hay un momento en que hay un conductor de coche que los adelanta, no pide permiso y va un poco más a su bola, haciendo un poco, entre comillas, el salvaje de una forma mal educada, ¿no? Como casi se convierte casi en el único villano que hay en la película, porque el otro villano, que el señor Bigote, ese del autobús, casi te da un poquillo de pena al final, ¿no? Por la humanidad que transmite Shimizu en toda la película. Dos cosas rápidamente, haciendo referencia a lo que habéis comentado, ¿no? El realismo, lo que sería el neorrealismo italiano. Yo realmente no llegué a pensar tanto en el neorrealismo italiano, perdonadme. Quizá por lo que comentaba Miguel, no llega ese
límite de dramatismo, ¿no? De algunos de los grandes clásicos de este maravilloso movimiento italiano, ¿no? Del neorrealismo, pero pienso quizá más en lo que venía de antes, ¿no? De lo que sería el gran loco del realismo en el cine, ¿no? Que cada escena tenía que estar rodaba películas de época y buscaba que los personajes, la ropa interior que llevaran, fueran la ropa de la época. Cuando rodaba una fiesta, todos los personajes tenían que beber alcohol de verdad. Bueno, estoy hablando evidentemente de ese genio. Justo ese director. Parece que no está tan recordado como debería, que es Erich von Stroheim, ¿no? Con esa obsesión, cuando habéis comentado de que el protagonista tuvo que aprender a conducir un autobús de verdad para llevar la película. A mí lo primero que me vino a la mente, digo, ya tenemos aquí a Stroheim 2, ¿no? O sea, empeñado en que hasta el último actor de la película que aparece tenía que ser real, que era lo que le decían a Stroheim, por eso sus películas eran tan caras, ¿no? Que le decían, bueno, pero usted, ¿por qué tiene que poner esto que sea real? Que estén bebiendo agua, ¿no? ¡No! Tienen que meterse en la época, tiene que estar todo. Pero es que el actor que está al fondo no se va a saber ni qué hace. Da igual. Lo sé yo. Un fan de Stroheim. Me encanta, ¿no? Y lo último, hablando de Yasunari Kawabata, el autor que nos ha traído aquí, nos ha comentado Miguel el relato, yo el relato no lo he leído, pero sí hace tiempo una novela de Kawabata que se llama País de Nieve, del año 37, una novela que publicó un año después precisamente de esta película. Y es que es lo que ha comentado Miguel y mucho de lo que vemos aquí en la película. El tono es mucho más dramático, es mucho más potente, también historias de prostitución, de cómo se debe vivir. El dramatismo es mucho más presente, pero hay muchísimos momentos en que recurre a una poesía muy sencilla, pero muy evocadora, que te llega muy profundo, ¿no? Personajes viendo la nieve caer, personajes mirando por una ventana. Hay muchos momentos que parece que son momentos muertos de la narración y, sin embargo, pequeños gestos te están contando muchísimas cosas de los personajes, ¿no? Porque no solamente que yo esté sentado o esté mirando a través de una ventana, es todo lo que siento cuando estoy ante una ventana y veo la nieve caer, ¿no? Y parece que pasa toda mi vida, la vida de los protagonistas, evidentemente, no la mía, pero eso me refiero, ¿no? Que pasa toda la vida y sientes en cada pequeño gesto, en cada cosa cotidiana, hay una grandísima carga emocional, una grandísima carga dramática, y creo que eso lo transmite Shimizu muy bien en la película, ¿no? Donde cada pequeño detalle es algo que suma más a conocer este universo que desde lo muy pequeñito, que es unos cuantos personajes dentro de un autobús, llega a darte una visión del Japón de la época, ¿no? Recuerdas que un Japón en el año 36, que 3 o 4 años después iba a estar sumido en la segunda guerra mundial, ¿no? Yo tengo que decir que a mí también me ha parecido una grandísima defensa al transporte público. Quiero decir, y lo pone además no solo como fórmula de transporte, estamos hablando de que es para todas las clases, y aquí es donde enfrenta a unos personajes con hombres. Tenemos a este señor del bigote que se cree por encima del resto de los que están dentro, porque él se supone que vendrá de una familia, o sea, o es un empresario de renombre y se cree por encima y demás. Pero luego además hace esta defensa plasmándolo, por ejemplo, también vuelvo a la escena que has comentado, Forte, de ese coche que les pasa rápidamente y que 2 planos después se encuentran averiado en el siguiente pueblo. Es decir, si te quedas con el coche averiado en mitad de un pueblo en aquella época, nadie podía ayudarte, pero además también le da importancia al transporte público y a este autobús en particular, porque de la forma tan simpática que es este conductor, también sirve como herramienta de comunicación. Hay un momento en el que se cruza con un artista ambulante que le dice: voy a tal sitio, cuando te encuentres con mis hijas que vienen mucho más atrás, por favor, diles que voy a ir directamente a este sitio para que se ahorren el viaje y no den vueltas. O sea, que también es un medio de comunicación, pero es que además también era una herramienta de transporte de mercancías, porque se encuentra también con otra mujer que le pide que le compre un disco en la gran ciudad para poder traérselo. Es decir, creo que no solo es ya te digo, aquí creo que Shimizu no solo hace una defensa del transporte público, sino que hace también plasma cómo era de importante el hecho de que este autobús pasará por cada pueblo de las montañas hasta llegar a la capital.
mí hay cosas que me gustan mucho. Y una de ellas es, que no estamos hablando de ello, pero bueno, es el protagonista de la película. Señor Thank You, señor Gracias, señor Arigato-san. Uh-huh. Me gusta porque también vas dejando el director y los personajes que con los que interrelaciona, con los que habla, a los que nombran, incluso cuando hablan de él, ¿no? Como es el caso de la chica que la acompaña en el viaje, ¿no? Nos va contando un poco, bueno, aparte de que es un chico muy atractivo, ese cedro firme y alto, rígido que dice, que no sé exactamente cómo era exactamente la cita que ha comentado Miguel y demás, y también noble, porque, bueno, a base del gracias y demás, se le ve, pues, un personaje, pues, sin doblez, ¿no? Pero también hay cosas que me gustan y va dejando caer, pues, que eso, que aparte de ser un tío atractivo y que le gusta a todas las chicas, porque toda la relación que tienes con todas las paradas que hace, siempre aparece una fémina, uh-huh. Agradeciéndole, pidiéndole un favor, ayudando y demás, ¿no? Hay una escena que me gusta mucho, un encuentro que tiene con un encuentro ya anunciado, ¿no? Porque a un hombre le pide un favor para dar un mensaje a dos chicas, que también podemos vislumbrar que esas dos chicas son las chicas del puerto, pero eso es también un poco libre de interpretación, ¿no? También, como no quiero tampoco fastidiarle a Forte, yo creo que son chicas que iban a jugar, a jugar con sus amigos y tal, pero bueno. Son actrices y músicas que van a tocar son artistas del balneario. Sí, esas son actrices itinerantes. Sí, son artistas, vale, pues entonces ahí me callo. Déjate de ver a todo el mundo. Que por cierto, Shimizu no tiene otra película sobre artistas itinerantes, Miguel. Sí, tiene varias. Que por cierto, el tema de los artistas itinerantes, meto aquí otra cosita contextual. También es muy propio del sitio donde transcurre la película, que es la península de Itsu, una pequeña península que está al sur de Tokio, uh-huh. y donde transcurren muchos de los cuentos de Kawabata, incluido este. Y Kawabata siempre le gustaba mucho ese ambiente, entre otras cosas, porque viajó mucho por ahí de joven. Y es una zona que es muy característica porque es muy turística, ya en esa época lo era. Y estaba llena de lo que en Japón se llaman los onsen. Onsen, exactamente. Es una zona llena de onsen que provocaba que hubiera muchos turistas y mucha gente de paso. Por eso hay tanto movimiento de artistas itinerantes y compañías teatrales y músicos y demás. Y eso es lo que crea también ese ambiente especial en la película. No solo la gente, digamos, sedentaria de todos los pueblecitos, sino la gente que está de paso por el camino. Sí, pues como decía, ese encuentro que tenía con las dos artistas itinerantes, ¿no? Que, bueno, tampoco lo dejan demasiado claro, pero vosotros me los remarcáis. Lo veré la segunda vez pero porque es el padre de ellas dos y les dice, dile a mis hijas que vamos a actuar en no sé dónde. O sea, que realmente sí que son artistas. Entonces, ese momento a mí me gusta mucho, ¿no? Porque también hay otro, el tema de los discos, por ejemplo, y demás, y todo lo que comenta la chica, la casi copiloto de este autobús, ¿no? Que marca un poco lo que es la personalidad del personaje principal y me gusta porque aparte de que sí, que es un tío atractivo y tal, es un tío honesto, ¿no? Una persona noble y al final pues marca un poco lo que es el tono de la película, ¿no? Ese dulce, ¿no? De entre tanta amargura que le rodea, aunque no sea visible de primeras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es importante hablar de la figura de esta mujer, porque es que es de la mujer, me refiero a la mujer que acompaña al... Sí, es que yo creo que es lo novedoso. Antes hablabais si es la road movie más antigua de la historia. No sé, lo siento porque es que a mí me gusta mucho el género, pero realmente es otro personaje, el personaje potente es esta mujer. Lo novedoso es que estamos hablando de una película de años 30, que lógicamente retratos femeninos poderosos ya hubo anteriormente, ¿no? Pero de este calado, ¿no? En el que hablamos de una mujer, bueno, pues, liberal, ¿no? En cierta manera, ¿no? No desconocemos su pasado, ¿no? Podemos vislumbrarlo, pero es una interpretación. Uh-huh. Entonces yo creo que es la gran novedad en cuanto a lo narrativo, ¿no? Y en cuanto a los caracteres que se mueven, que son todos muy arquetípicos, por supuesto, porque como tú has dicho antes que no dejaba títeres sin cabeza, y es cierto eso, aparecen todos, no todos los estratos, porque el único que representa, digamos, es lo rural, alto es el tipo con el bigote y demás, donde además se nota el desprecio de las personas. El médico que aparece en una única secuencia, pero que hace un pequeño discurso y es el único que habla de la política y de la crisis,
de la crisis real que están sufriendo. El médico, que es una figura muy, muy, muy respetada en Japón en aquella época, más aún, es el único que se atreve a hablar de la crisis que están sufriendo en ese momento, y el único que habla de lo que va a ser el futuro del país como no mejore. Eso está bien visto. Pues probablemente sea el único de todos los integrantes de ese autobús que sepa hablar de ello. Que sepa hablar de ello y que tenga esa clarividencia, ¿no? Que por cierto, eso un año después en el cine japonés prohibidísimo. En cuanto entró la ley del 37, ese tipo de comentarios los prohibieron tajantemente, y eso es una de las cosas que hizo que Shimizu se pusiera a hacer películas de niños. Si te parece, Emilio, empezamos a hablar de las escenas que hemos elegido. ¿Con cuál te quedarías? Bueno, pues yo lo tengo clarísimo. Fuerte lo ha nombrado y se lo voy a quitar, o sea, en algún momento lo habría pensado, pero lógicamente la escena en la que se unen los dos personajes que parecen opuestos, ¿no? En un principio, que es la chica que le espera un fatal destino en Tokio, y el conductor, el protagonista, ¿no? Se funden las miradas, se encuentran. Lleva todo el viaje el conductor buscando por el retrovisor, sintiendo, padeciendo la tensión, el lloro de la joven, ¿no? Que no encuentra respuestas a muchas de las preguntas que le hace a su madre, que siente la vergüenza, ¿no? de que tienen a veces las personas, ¿no? Cuando se enfrentan a algo que es desagradable, que es deshonesto, que es duro, ¿no? Y aunque, como hemos dicho antes, no se habla, casi todo mientras salvo al final, no se habla abiertamente cuál va a ser su destino, ¿no? De hecho, probablemente Forte pues lo imaginaba así, ¿no? Porque tampoco se hace mención, no hay que ser siempre tan rebuscado, ¿no? Y el caso es que esa escena yo creo que marca un poco al final lo que es el tono romántico de la película, ¿no? Y todo cambia ahí, todo cambia, ¿no? Nuestra percepción como espectadores, la relación entre los personajes, vemos que ella, que parece en un principio, bueno, no está muy interesada y tal, al final siente la calidez, ¿no? de ese personaje principal, que es pues como el faro, ¿no? Donde todo el mundo se agarra, no solo porque lleva su destino en la carretera, que como he dicho antes, no es una carretera sencilla y ni un viaje fácil, son 80 kilómetros que duran un día y pico, o sea, llegaban antes. casi. Llegaban antes, entonces la escena que más me gusta es puro romance, muy simple. Es que es un romance velado realmente, al final, con esas pocas miradas furtivas y pequeños planos, es como monta toda una historia romántica que está muy diluida en todo lo demás que es el viaje, que realmente es que tampoco sea, como hemos dicho ya, dramáticamente muy potente. Sí, pero es lo que le da yo creo que ese toque de que esté tan bien, que con tan poquito sea capaz de armarte. Es algo que valoro mucho, porque claro, estamos hablando de los años 30, la música aquí no es ningún subrayado de ningún tipo. Para nada. Ni todo lo contrario, de hecho, es anticlimática absolutamente. Entonces, a mí me ha emocionado mucho. Me ha parecido algo bellísimo. También es verdad que cualquier comentario, cualquier frase, cualquier intervención de yo creo que la gran protagonista de la película, que es la chica que hace de copiloto, como he dicho antes, también me gusta, ¿no? Pero en este caso yo creo que es fácil elegir, ¿no? Porque es una película que yo creo que es bastante lineal, que es bastante franca en cuanto a su puesta en escena, donde todo se desarrolla en el interior de un autobús con miradas exteriores, ¿no? A la orografía de la zona, ¿no? Y a todos los transeúntes que o bien pasan o bien van dejando en cada parada o bien van entrando, ¿no? Y esa escena yo creo que quizás también es, a nivel estético, a nivel de cámara, quizás también es la más, no compleja, pero sí quizás la que tiene más peso, ¿no? ¿Fuerte? Mira, siguiendo o comentando esto que acaba de decir Emilio del papel protagónico, la forma en que nos presenta a las mujeres en el cine de la época, es que realmente era muy, muy del cine de la época. Es posteriormente cuando la mujer deja de ser presentada así y los papeles protagónicos que tienen empiezan a ser distintos, ¿no? A mí el personaje me parece
cuando veo esta película me siento muy, muy cómodo, porque sabes que en la época del cine, que tanto el mudo como los primeros 30, la época que más disfruto y más me maravilla y más me sigue fascinando a día de hoy de lo que es el mundo de las películas, todo el cine, ¿no? Y a mí veo un personaje que es muy propio del cine norteamericano antes de que el periodo pre-code o el código Hays se comenzara a aplicar de manera salvaje, que es a partir del año 34. Es un personaje que viene de todos los papeles protagónicos primero de la importancia que tiene la mujer en la narrativa japonesa, que es muy importante, ¿no? Kawabata es un personaje, es un escritor que le da mucha importancia a la mujer y su perspectiva, su visión ante el mundo, cómo debe enfrentarse a los problemas y todas las problemáticas que tiene en su desarrollo cotidiano, ¿no? Eso es muy de Kawabata, del escritor. Pero también ese tipo de personaje de vida, bueno, aquí en este caso sí creo que es una prostituta, ¿no? O que ha llevado, digamos, mala vida, la forma en que la presenta, cómo es tan cercana, ¿no? Cómo se nos convierte en un personaje muy, muy querido, ¿no? Cuando vemos esa historia de amor que también habéis comentado, que se va desarrollando entre la chiquita joven y el conductor, vemos que ella queda apartada, ¿no? Como ella, de alguna manera, siente ese amor por esta figura positiva que es la del conductor y queda apartada porque ella no lo va a conseguir, y esta chiquita joven que sí lo va a conseguir, ¿no? Y me recuerda mucho eso a los personajes femeninos de las películas pre-code, ¿no? Donde tienen una visión, son mujeres que ya conocen la vida y van a tener siempre una visión muy inteligente, siempre van a tener una frase que añadir, tienen cierto grado irónico que ha dado ya este conocimiento que te da. La vida me ha dado tantos golpes, ¿no? Que ya sé mucho, a mí no vas a engañar, pero no pierden la humanidad o caen en un cinismo desagradable, sino que el conocimiento te hace ser implacable o tajante con las personas desagradables y malas, ¿no? Como ella hace a lo largo de la película, pero al mismo tiempo su corazón se ablanda ante quien ve puro de corazón, ¿no? Que es lo que pasa con la jovencita, que ve que quizá se vea a sí misma de alguna manera cuando ella era joven, ¿no? Cuando también tuvo que abandonar lo que hubiera sido una vida feliz, una vida normal, para tener que prostituirse, ¿no? Son todos los detalles que te va dejando la película. En ese sentido sí la veo muy, muy propia de la época. Evidentemente, Shimizu, por la forma en que dirige, por la forma en que nos presenta los personajes, etcétera, no tiene casi nada que ver con los códigos de cine norteamericano hasta cierto punto, ¿no? Y sobre todo en la época pre-code, pues muy ligada al género, a historias muy excesivas y todo muy, muy salvajuno, ¿no? Pero sí al tipo de personajes que aparecen y la forma en que nos lo presentan, ¿no? Eso sí me gusta mucho, porque como con un estilo absolutamente distinto, un tono e intenciones distintas, los personajes aparecen. Podrían estar perfectamente en una película, podrían ser intercambiables entre las películas, que es algo que me parece maravilloso, ¿no? Cuando hablamos del Japón del año 36, que fijaos lo lejos que estaba en ese momento de prácticamente el resto del mundo, ¿no? Hasta que no llegue Kurosawa con Rashomon, el cine japonés yo creo que para ojos occidentales ni existía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con respecto a antes de que pasemos, perdón, a la siguiente escena, que añadir otra cosita a lo que ha dicho Emilio, intentaré ser breve, pero me gusta mucho como muestra también de cómo trabaja Shimizu con el material de partida, porque todo ese juego que ha mencionado Emilio, que empieza en la mirada a partir del espejo retrovisor, que me parece precioso también, en Kawabata, digamos que nos lo da sobre todo en lo que serían dos planos, o lo que podrían ser dos planos en el texto. Él describe el viaje de ida a la chica que van a vender como prostituta, mirando, él la sitúa en el asiento de atrás justo del conductor, en lugar de esta otra mujer pícara, digamos, que en el cuento no aparece, y nos describe la vista que tiene de esa chica, y da una imagen que es algo así como a través de los dos hombros fuertes del conductor ella va viendo desfilar en montaña de un lado y hacia otro. Y luego a la vuelta, ya cuando él la ha rescatado un poco de su destino, lo que describe es como ella ve, o más que ve, siente como esos dos hombres a los que mira desde atrás, ahora pasa el viento sobre ellos. Digamos que es una mirada un poco más buscando esa protección en el conductor, ¿no? Es una atracción un poco más unidireccional, y sin embargo Shimizu le da la vuelta completamente y hace que sus dos miradas se vayan magnetizando, ¿no? Y más bien la mirada del conductor hacia ella, con todo ese juego de los espejos, hasta que se encuentran en esa escena
a un lado y al otro del parabrisas. Hablando de la figura de las mujeres, voy a tirar yo con mi escena, ¿vale? Porque creo que es la que más representa, o una de las que más representa a esta mujer que acompaña a Arigato-san durante todo el trayecto, ¿no? Y es ese momento en el que, bueno, pues la madre de la chica a la que van a vender como prostituta se levanta para darle unos dulces a los que están presentes en el autobús, a todos los pasajeros. Lo primero es que pone a cada uno en su sitio después de llevar un rato de viaje. Por ejemplo, evita ofrecerle al empresario de clase alta con el bigote, porque directamente se está comportando como un tío altanero y un ruin que cree que está por encima de las personas y que puede pisotearlas. Y luego tampoco le ofrece a la mujer la mujer que acompaña al conductor. Y me gusta mucho cómo, de nuevo, a través de las miradas, Shimizu plasma el hecho de que ella se está dando cuenta de que no le está ofreciendo porque tiene prejuicios contra ella, porque sabe de dónde viene, a dónde va o lo que ha sido, y de ahí que no le ofrezca. Y entonces, de repente, todo el mundo coge el dulce. Ella le hace un comentario como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que a mí no me vas a ofrecer? Y cuando le ofrece le digo, no, si te lo he dicho únicamente para que te dieras cuenta de que no me has ofrecido, pero ahora no lo quiero. Y eso pasa que de repente ella saca alcohol, ofrece alcohol, nadie quiere recibir alcohol de ella. Sin embargo, de nuevo, ella vuelve a sacar su voz de mujer empoderada y mujer, como bien habéis resumido y habéis dicho, que es una mujer completamente diferente a los cánones de la mujer y sobre todo al tipo de mujer dentro de la sociedad machista japonesa de la época. Les ofrece, le dicen que no y les dice, realmente os han ofrecido dulces y no os los estáis comiendo. Lo que queréis es alcohol. Todos beben alcohol y de nuevo es capaz de poner en su sitio al empresario, pues con un comentario. El empresario le pide alcohol y le dice, no es demasiado vasto para un caballero. Es, como has dicho, Forte, que tienen esa expresión o esa frase siempre que acaba quedando por encima de ti. Aquí lo demuestra y vuelve a hacerlo cuando, después de que este empresario del bigote le riña por cantar y beber, vuelve a decirle, venga, que te doy alcohol. Y justo cuando va a darle alcohol le dice, no, ya nos has dicho que beber y cantar dentro del autobús está prohibido, así que tampoco vas a hacerlo. Y le vuelve a poner en su sitio y le vuelve a decir que por muy empresario que sea y por mucho bigote que tenga, no es más que nadie dentro de ese autobús. Y es que me parece maravilloso que toda esta secuencia la lleve la mujer, la conduzca la mujer y sea ella la que ejecute este equilibrio de los diferentes estratos, poniéndolos a todos en su lugar. Forte. Pero incidiendo en esto que está comentando Dani, hay otra escena que a mí me parece maravillosa porque incide en mostrarnos a esta mujer y dándole una lección, mucho más sutil, mucho menos evidente, en un detalle muy casi ínfimo, ¿no? Casi no tiene importancia, pero le dan una lección a este personaje que, entre comillas, sería un poco el villano de alguna manera de la historia, pero sin embargo al mismo tiempo nos humaniza y nos acerca a este personaje engreído, fatuo, que en el fondo no deja de ser otro pobre desgraciado que se gana la vida como puede. Uh-huh. Y una forma de ganarse la vida es aparentar lo que no es, ¿no? Y también lo llena al final, casi cuando desaparece, vale, sí, es un engreído, es un tonto, pero no deja de ser otro pobre hombre que está aquí intentando salir adelante, ¿no? Y es la breve escena de los anillos de humo, ¿no? Cuando la chica está fumando y comienza a hacer anillos de humo, ¿no? Y este hombre desagradable le dice que no haga eso que le molesta, ¿no? Parece que le molesta. Para el autobús, él baja, se enciende un cigarro y comienza a intentar hacer los anillos de humo que la chica hace también, ¿no? Y al pobre no le salen, y su mirada es como diciendo, por favor, no me sale ni esta tontería, ¿no? Y es solamente ese detalle, casi el único en este personaje
que está ahí un poquito para que nos caiga mal y que los otros puedan, se engrandezcan en comparación, ¿no? De repente lo vemos ahí y digo, por favor, sí que me cae bien que pobre hombre, no sé que en el fondo es un desgraciado, no le salen ni los anillos de humo, ¿no? Y son estos pequeños detalles en la narración que va introduciendo Shimizu a lo largo de la película, lo que hace que sea tan grande, ¿no? Porque hasta el mínimo detalle de un personaje fumando, ¿cuántas películas lo hemos visto? Te dice cosas de los personajes. Y no solamente por cómo fuman, ¿no? Sino por eso que ella hace anillos de humo y que él no pueda. Casi parece que eso le da un poder, ya ves tú la tontería, ¿no? Pero es un poder desde el momento en que el otro dice, no, si yo también puedo, pero se tiene que esconder a ver si le sale y el pobre no es capaz. Me parece un detalle maravilloso, Bueno, yo aquí añado sobre este tipo que sigue en la película, se nos sugiere que realmente igual es simplemente un estafador que se hace pasar por alguien importante, que introduce un recurso maravilloso que es un duelo de bigote. Sí. El tipo pierde. Sí, también. Sí. No recuerdo haber visto un duelo de bigote en otra película. Claro, y no se me quedó tanto. Hay que tener en cuenta que la gente asiática es bastante imberbe. Sí. Y eso ahí lo he vivido, o sea, yo con la barba que suelo gastar, la gente sé que nos está oyendo, pero yo soy una persona con mucha barba, y cuando estuve de vacaciones en China, recorriendo China, la gente me paraba para echarse fotos conmigo y lo que querían era tocarme la barba. O sea, y me paraban y me tocaban la barba porque flipaban. En toda China solo me encontré a una persona china con una barba, bueno, un poquito bien, pero son todos muy imberbes. Entonces, un bigote así da como, pues no sé, da clase, da honor, da, no sé, alguien que puede dejarse un bigote es como alguien especial. Entonces, esto de que haya un duelo de bigotes es bastante representativo dentro de la peli. Y corregidme, que igual me equivoco, pero yo tengo la sensación, además me pasó las dos veces, que al principio, la primera vez que aparece el personaje que está arreglándose el bigote, la sensación que da es que se lo está pegando, o sea, que es un bigote postizo, ¿no? Sí, la otra chica se lo llega a decir. Sí, ¿no? Nos sugiere que es un bigote falso. Le dice, apriétatelo que se te despega. Cuando entra el otro, no te lo toques que se te va a despegar. Correcto. Es buenísimo. Pues, es que el personaje de la chica es fantástico, es alucinante sí. Ese personaje, alucinante. Que por cierto, hablando de empoderamiento femenino, también una escena que me encanta en esa línea es cuando se cruzan con una compañía itinerante de kabuki femenino. Sí, que eso es maravilloso, Era un teatro que, bueno, quien no lo sepa, pues estaba completamente vetado a las mujeres. Los personajes femeninos no lo interpretaban intérpretes masculinos. Y Shimizu les pone la cámara delante, ¿no? Yo eso no lo tengo confirmado, pero imagino que sería una compañía real de ese momento, porque hay varias escenas que no estaban guionizadas y que él filmó lo que se encontró por el camino, ¿no? Joder, pues es impresionante también ese momento. Pasamos, si quieres, a tu escena, Miguel. Sí. Pues mira, justamente yo voy a hablar de otra escena no guionizada. Voy a dar un pequeño preámbulo primero, porque ya he dicho antes que el tema de Arigato-san como road movie no lo había pensado tanto, pero sí que lo había pensado un poco como, digamos, película-vehículo, en el sentido en el que es una película que hace que el propio dispositivo fílmico se convierta en un vehículo y que sea la propia marcha del vehículo la que determine el sentido de la película. Yo pienso mucho, por ejemplo, en la escena de apertura de una película de Shimizu de los años 50, que se llama Tokyo Profile, en inglés. Ahora no recuerdo el título en japonés de esta, no lo recuerdo. Que la escena de apertura lo que hace es plantar una cámara en la parte de atrás de un coche que atraviesa Ginza, que es la principal avenida de Tokio, le mete música de fondo y hace que la cámara vaya avanzando. Y simplemente el movimiento que se va colando por detrás del vehículo crea una musical con un ritmo muy identificable. Y parece una hipercoreografiada, pero es simplemente una decisión tan sencilla como poner la cámara en el vehículo y dejar que entre lo que vemos, ¿no? Y en ese sentido, la película se equipara un poco a la visión del personaje de Arigato-san, que es un personaje que no juzga, que no interviene en lo que pasa, salvo en esa trama de amor, que simplemente nos conduce, que es amable, que da las gracias por todo lo que tiene que ofrecernos, que yo creo que ahí está la actitud de Shimizu y lo que lo conecta mucho también con los desarrollos un poco más allá de lo dramático del neorrealismo, ¿no? Y con toda la teoría de André Bazin, por ejemplo. La idea de que la realidad tiene cosas para ofrecernos y nosotros las tenemos que aceptar con humildad, que yo creo que eso está ahí completamente, ¿no?
Y de hecho creo que me suena que el Bazán y los redactores de Callers en su momento no conocieron esta película, pero probablemente le hubiera gustado. Pero bueno, volviendo a eso, en ese sentido yo la comparo, me gusta mucho compararla con una película que a mí también me encanta, que es Y la vida continúa, de Abbas Kiarostami, que es otra película vehículo completamente. Una película que, sin entrar mucho en detalle, cuenta un viaje por Irán y digamos que el dispositivo fílmico es igual al vehículo, ¿no? A cómo la cámara en movimiento va descubriendo cosas y va dejando entrar cosas. Y ahí ya no está tanto la equiparación en la perspectiva del personaje protagonista, sino, ya digo, en el propio movimiento del vehículo. Y en esta línea me gusta mucho una escena, esa escena no guionizada que mencionaba, que es cuando se encuentran con las trabajadoras de la carretera y él le ofrece subir el autobús. Es la única persona. Incluso hay un momento que parece que lo duda un poco. Yo quiero entender que es porque se está saltando las normas y no le gusta, pero le ofrece subirse al autobús y darle un viaje sin pagar, ¿no? もうあそこの道路工事終わったのかね。ええ。今度は信州のトンネル工事。ありがとうさんにもお別れだわ。これからはあっちは寒いだろうね。Ella entonces lo rechaza y dice que se irá andando con sus amigas, crea ahí como una especie de solidaridad de clase obrera entre sus compañeras. Ahí está el gesto de amabilidad del personaje de ella, ¿no? Que tiene mucho más empaque si tenemos en cuenta que ese personaje, esa mujer con la que se encuentra y el resto de sus compañeras trabajadoras, lo que les pasa es que son coreanas. Y en esta época Corea era colonia japonesa, había mucha migración coreana a Japón y estaban consideradas una clase completamente marginada, ¿no? Estaban considerados parias, que a los que se les daban solo los peores trabajos. Entre ellos, pues, la construcción de carreteras en condiciones casi de esclavitud, ¿no? Y que la mujer sugiera que su padre ha muerto por esas condiciones, pues bueno, nos dice ya bastante. Y entonces, Shimizu, lo bonito de esto es que rodó esta escena porque se la encontró por el camino. Porque realmente, mientras estaba rodando la película, vio a ese grupo de mujeres coreanas y, sin que estuviera guionizado, las metió. Entonces, esa conversación de la mujer coreana humilde, tan apagada ante el conductor guapo del autobús, es también la conversación de una auténtica coreana que vive en las condiciones que vemos hablando con una estrella de cine. Y ya ese gesto, no se trata solo del gesto de amabilidad de un personaje, sino del gesto de amabilidad de una película entera, ¿no? Que aunque el personaje no se sube al autobús, la persona que hay detrás sí que se sube a la película. Sí que esa película de vehículo la invita a subir al ponerle la cámara delante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la hace tan especial. Qué maravilla, Miguel. Claro, es que ahora la escena toma otra perspectiva por completo. Es una pasada. Sí. Es una pasada. Bueno, Forte, vamos a cerrar contigo y tu escena. Bueno, a ver, después de la que ha dicho Miguel, la que ha comentado, y encima destacando esta, que es verdad, una de las secuencias más bonitas de la película, que es la de... Bueno, realmente todas son muy, muy bellas. Yo con esta película he tenido un problema, que es que era incapaz de destacar una. O sea, digo, ¿pero qué saco de aquí? Si es que me gusta todo, la veía como un conjunto. Y al final me he decidido por una... Tengo que decir, voy a pararte un segundo porque tengo que decir que hace 5 meses Forte y yo ya tuvimos nuestra pequeña conversación sobre esta película, pero al final, nunca llegó a hacerse este programa hasta hoy. Entonces, me hace gracia que estemos volviendo porque los dos estábamos maravilladísimos con la película. Recuerdo que la habíamos visto los dos esa semana y fue como, madre mía, nos pusimos a hablar y fue como, no, para, que esto hay que hablarlo en el programa, tal. Bueno, hemos tardado, pero hemos llegado. Forte, sigue, perdona. Nada. Y es una escena muda que es cuando el autobús llega al primer puerto de montaña. Bien, esta escena tan sencilla, que no destaca, si queréis, de nada en especial de todo lo que es el desarrollo de la película, pero yo creo que es algo que es importante, que está ahí continuamente todo el tiempo en la película, y es un detalle muy importante, ¿no? Que es casi ese fondo, que es el puro viaje. Es una secuencia muy corta en la que son diversos planos de lo que es el recorrido del autobús por lo vemos pequeñito atravesando esa carretera de montaña. Nos ayuda, vemos lo que es el tamaño o qué significa ese viaje en cuestiones físicas, ¿no?
ya digo, esas montañas, no voy a decir enormes, porque tampoco sean grandes monstruosidades, ¿no? Pero sí de camino peligroso. Continuamente vemos los precipicios por los que el autobús va al lado, continuamente parece que se va a caer el autobús. Digo, ¿pero dónde se mete este vehículo, no? Pues aquí vemos toda esa pequeñez de este vehículo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo va alternando con planos desde el interior del autobús. O sea, Shimizu nos pone fuera para que veamos el entorno y por dónde discurre toda la acción de su película, pero también nos introduce en el autobús, que es lo que ven. O sea, tú si fueras en este autobús, ¿qué verías por la ventana? Y eso también lo muestra en esta pequeña escena que es muy, muy breve. Empieza con estos diversos planos, tanto exteriores como desde dentro del autobús. Lo que en la visión de lo que sería alguien que estuviera allí en el sitio y viera pasar el autobús de lejos, como todos los planos que veríamos desde el interior del autobús, donde vemos esas grandes masas de árboles movidas por el viento, esos precipicios que se abren al lado de la carretera, todo ese paisaje que discurre a lo largo, cómo se abre, que la parte central es cuando aparece el túnel, el autobús se introduce y aparece por el otro lado, ¿no? En un momento de oscuridad en la pantalla, y de repente aparece al otro lado donde hay un camino en sombras tapado por los árboles, discurre un poco por ahí el autobús hasta que de repente llega a otra escena donde se abre ya el campo y vemos todo un panorama donde vemos un valle con diversas casas, con montañas a lo lejos, ¿no? Que en el fondo es todo es casi el paso que se está hablando todo el rato de la película, ¿no? De los personajes que cuando vayan a la capital, sobre todo los personajes femeninos, estas jovencitas, cuando parece que hay un momento en que ya cuando pases de aquí nunca vas a volver, ¿no? Y cuando pasamos ese primer puerto, la sensación que tenemos es de descubrimiento de más allá de los límites del pueblo, ¿no? Da la sensación de que algunos personajes, no podríamos ir un poco al Señor de los Anillos, ¿no? Señor Frodo, nunca he ido más lejos de aquí, de mi pueblo, ¿qué ocurre? He tenido esa sensación parece que nunca he ido más lejos, pasan el túnel y parece que pasan a otro mundo, que es el mundo de lo que les espera en el futuro, que es el que les lleva ya de manera definitiva e irrevocable a la ciudad, ¿no? Son unos planos, si queréis, de transición, de pasar de una escena a otra. Lo que pasa es que duran un poquito más de lo normal y me gustan porque se ven todo a lo largo de la película, pero en ese momento, cuando digo ese momento, siempre las dos veces que la he visto, me he emocionado de una manera especial porque parece que veo todo condensado y toda la película, ¿no? Todo lo que Shimizu de alguna forma hace con nosotros. Que desde fuera nos da una visión del Japón de la época, de unos personajes que viven en un entorno muy, muy, muy concreto y al mismo tiempo nos introduce en el autobús. O sea, toda la historia, digamos, es externa y todo lo que discurre por dentro de los personajes, que nosotros también con ellos viajando en ese autobús, con una sensación que tengo durante toda la película que me encanta, ¿no? Ese no estás sentado tú lejos viendo lo que ocurre, sino tú estás sentado ahí y por eso todo te afecta tanto, ¿no? Te afecta la escena tan bonita que comentaba Miguel de las chicas coreanas, la que comentaba ya antes, de las dos chicas cuyo padre músico y actor le dicen que acudan al balneario, que llevan a tener, que allí va a haber mucha gente que está deseando tener espectáculos, porque han acudido muchos turistas, y todos los personajes que se van encontrando, el médico que también es comentado, todos los que se van encontrando a lo largo del camino, que son como punzadas de vida que van entrando en la película, como que dejan un paso, estrellas fugaces casi, ¿no? Van dejando una aparición muy fugaz a lo largo de la película, pero con una fuerza increíble, ¿no? Que le da una vida, una intensidad a la película, de realmente dices, bueno, pero es que no sé qué historia me puede interesar más, porque es que todo me parece maravilloso en esta película. Yo añado a eso fuerte que el plano del túnel es especialmente relevante por esto que tú dices, que marca también cierta transición, pero uno de los recursos más recurrentes, valga la redundancia, de la película es la forma de aproximar o dejar atrás a cada personaje que se encuentra por la carretera, ¿no? Uh-huh. Como nos sitúa primero en la delantera del autobús, se acerca hacia ellos y ese fundido encadenado tan bonito que luego da paso a cómo los va dejando atrás. Y es un poco la misma idea, ¿no? Cómo la película... ¿Cómo cambiaría la cosa si, por ejemplo, la cámara lo viera pasando de lado junto al autobús, ¿no? Es una forma de marcar cómo la película los va absorbiendo, pero a la vez... Totalmente. Va recorriendo, muy bien ¿no? visto ahí, sí, totalmente. Uh-huh. Pues creo que llegamos con esto al final del programa. No me quedo solo con todas las maravillosas cosas que se han dicho de esta peli, que, como ya he dicho, me ha parecido fantástica por, como digo, ser una de las primeras road movie y por toda esa radiografía que hace de la sociedad
japonesa de la época, sino también porque ha sido un programa donde se han hecho 3 referencias al Señor de los Anillos, aquí, en un podcast del antepenúltimo mohicano. Estoy muy sorprendido y con vosotros, chicos, vamos en el buen camino, en el momento en el que ya yo voy llegando a sitios. En fin, no recuerdo a quién le toca, siempre estoy igual, nunca recuerdo a quién le toca elegir película el próximo programa. También hoy justificádmelo porque hace 5 meses que no hablamos. Miguel, pues, no sé. Yo tampoco lo recuerdo. Puede que alguno de los compañeros ausentes. Porque de aquí mandamos un saludo a 2 habituales como Mariano Borruil y Ignacio Pablo Rico, que no han podido estar hoy. Quizá alguno de ellos les tocara. Pues sí, vamos sí, vamos a dejarlo. Mira, pues vamos a dejarlo así. Para que la gente vuelva a engancharse, vamos a dejar un cliffhanger y hasta vais a tener película sorpresa la próxima vez, ¿vale? Así que no sabréis qué película vamos a analizar hasta que no entréis en iVoox o en todas las plataformas, en todos los agregadores de audios donde estamos y pues escuchéis el podcast y sabréis qué película vamos a ver. Miguel Muñoz Garnica, muchas gracias. Arigato. José Luis Forte, muchísimas gracias. Nada, vosotros debéis ser menos. ¡Arigato! Emilio Luna, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima semana. Y nada, y a todos los que nos estáis escuchando, recordad que tenéis todas las críticas y la información de cine en el antepenultimomohicano.com y que podréis escucharnos dentro de poquito en el próximo episodio de La Última Flecha. Un abrazo, chao. La Última Flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.